Cuando se habla de la historia de México, se reconoce a la ciudad de Veracruz bajo el decreto de 4 veces heroico. Debido a las intensas batallas que el legendario puerto ha resistido en defensa de nuestra nación. Sin embargo, cuando se habla de episodios lamentables, los libros de texto gratuito no entran en detalles, dejándonos completamente ignorantes de aquellos sucesos que aún desconocemos. Yo soy Irving Durán y hoy, en el Diario de los Muertos, hablaremos de una persecución religiosa que, fomentada por la intolerancia de nuestros exmandatarios, involucraron a todo el país, dejando un número inimaginable de víctimas, todas inocentes, y el asesinato de políticos y religiosos, ocasionando una sangrienta guerra civil en el territorio nacional. A este oscuro pasaje de la historia de México se le conoce como la Guerra de los Cristeros. Para este episodio tengo el placer y el honor de estar con mi compañero y amigo David Castrejón. David, ¿cómo estás? Buenas. Muy bien, y sobre todo que ahora veo todo el misticismo que le imprimiste durante estos días, pero yo sé que siempre lo haces para bien y se escucha muy interesante el tema, un conflicto bastante reñido. Sí, mira, la verdad es que este conflicto oculto por los libros de texto, la educación mexicana, es algo que yo desconocía completamente. Era algo que no sabía la magnitud de lo que había llegado, ni los personajes involucrados. De hecho, hay personajes que por los nombres, porque por imágenes no a todos los reconozco, pero sí el porqué de muchos pasajes de la historia de México y de Veracruz, por cierto, ¿no? ¿Tú qué sabes del tema? ¿Qué tienes de información acerca de esta guerra llamada también la Guerra Cristera? Mira, la verdad, y siempre es bueno sincerarse, la verdad es que esto es un tema que no recuerdo haber escuchado, al menos que me lo enseñaran en la escuela. Los personajes involucrados sí son parte importante de la misma, pero el conflicto como tal no. Eso es algo que ya llegué a escuchar de grande, pero sinceramente no, a lo mejor no le presté la atención debida. Solamente pues algunos nombres por ahí que tú mencionarás más adelante, algunos nombres nada más, pero sí supe que fue un conflicto pues que tiene que ver pues con la cuestión de la iglesia. Y realmente pues desencadenó pues conflictos que a lo mejor no tenían presupuestados, pero que pues como todo, ¿no? Cuando haces algo con una buena intención, pues desgraciadamente desencadenas algo que pues es hasta cierto punto inminente. Mira, existe no es una contradicción, pero parte de este conflicto fue por la promulgación de unas leyes, las cuales tenían como objetivo eliminar la ignorancia del país. Sin embargo, no todos pensamos de la misma forma, y es por eso que la diferencia de ideales siempre terminan siendo mella entre el pueblo y el gobierno. Te voy a dar a detalle, te voy a decir a detalle, y para todos los que nos escuchan y nos ven también por YouTube, tenemos toda la historia de la Guerra Cristera y posteriormente cómo Veracruz es parte fundamental de esta guerra, ¿no? Es cierto que en el Bajío fue principalmente el centro del conflicto, pero Veracruz participó mucho por cierto personaje que tuvimos como gobernante. Para entrar en detalle, vamos a explicar qué fue el conflicto, ¿no? Bueno, el conflicto armado, también conocido como la Guerra Cristera o Cristiada, comenzó en agosto de 1926 hasta 1929, en su primera etapa, entre el gobierno y milicias de religiosos católicos. Los cristeros fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento la aplicación de la ley impulsada por el expresidente Plutarco Elías Calles. Oh, personajazo. Exacto.
una modificación del Código Penal, oficialmente llamada Ley de Tolerancia de Cultos, o simplemente la Ley Calles. La famosa Ley Calles. Exacto. Esta fue expedida el 14 de junio de 1926. Esta ley tenía por objetivo mantener bajo el control a la Iglesia, sometiéndola a los designios del gobierno. Y entre sus normas estaban: 1. La limitación de números de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes. La necesidad de una licencia expedida por el Congreso de la Unión o de los estados para poder ejercer el ministerio sacerdotal. La necesidad de estar registrado ante el gobierno municipal del lugar donde el sacerdote, el sacerdote oficiara el culto religioso, ya sea padre, sacerdote. Las reformas del Código Penal para establecer condenas por el incumplimiento de alguna de las nuevas leyes. Entre esas y otras que se anexaron dependiendo del estado de la república en la que te encontraras. Estas eran como las leyes principales. Okay. O era como quien dice el reglamento, ¿no? Para que todo lo demás se siguiera. La Constitución Mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica de las iglesias. Prohibía la participación del clero en la política, privaba a las iglesias a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. O sea, era una intolerancia. No había tolerancia cero para la religión. O sea, básicamente como si fuera una embajada. O sea, la iglesia solamente era ahí y fuera de eso ya no. O sea, nada de que hacía alguna manifestación, por muy pequeña que fuera, estaba prohibido. Exactamente. Ok. Los cristeros, o también llamados los soldados de la fe, se rebelaron contra las injustas reformas de la Constitución de 1917 promulgadas por Calles, en las cuales se abortó la apreciada libertad de culto y todo lo que conllevaba a faltarle aquel falso estado laico. Entre 1934 y 1936 a 1938 se produjo un reavivamiento del conflicto llamado Segunda Guerra Cristera. Hay que poner en contexto el llamado Maximato. Uh-huh. Durante la presidencia de Plutarco Elías Calles se produjo la Primera Guerra Cristera. Sí, Después de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil toma la presidencia del país y se da una especie de paz, entre comillas. Sin embargo, ya con la entrada de Pascual Ortiz Rubio a la presidencia, pero bajo el mandato de este Master of Puppets llamado Plutarco Elías Calles, ajá, era quien gobernaba detrás de ellos con toda impunidad, ¿no? Entonces, este personaje es quien dicta o ¿cómo se le puede decir? Dicta a quién es el que va. Es el decreto de quién es el que está al mando. Ajá, da por el representante del mal. Y se hacen unas especies de movimientos bien turbios, de las cuales sí, me imagino, entra el personaje que tenemos como sorpresa. Pero okay. Bueno, aquí el detalle está en que el Maximato, para los que no saben qué fue el Maximato, fue este episodio político que duró después de la presidencia de Plutarco Elías Calles hasta la elección de Lázaro Cárdenas, ¿vale? Con un intento fallido de la reelección de Álvaro Obregón, que fue obviamente frenada por su asesinato. Ok, sí. Que lo matan en un restaurante, pero bueno, eso ya eso lo guardaremos para otro episodio. Exacto, pero ese fue el daño colateral de una de las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que platicamos tras bambalinas, si lo recordarás, David, fueron las víctimas que dejó esta terrible guerra. Tú me dabas una cifra de 2,000, 3,000 víctimas, pero te voy a dar la sorpresa. La sorpresa es que el número fue cuantioso, con un total de 250,000 personas fallecidas. 250,000 personas. O sea, estás hablando que es más de 2 veces el Estadio Azteca lleno. ¡A la madre! Madre, o sea, cabrón. No, o sea, lo de guerra civil no te dije que era broma. O sea, fue una guerra civil cabrona.
de las cuales... Sí, digo, sabemos que cuando es un conflicto donde una guerra civil tal cual, pues todo lo que conlleva y desgraciadamente que también pues hay muchas bajas civiles, pero la madre, cabrón, es una cifra muy fuerte. Sí, de los cuales 80,000 fueron los combatientes y 170,000 los civiles. Murieron más civiles que no participaron en la guerra que los mismos combatientes. Entonces estamos hablando de que los fallecidos eran las personas que estaban alrededor. Sí, claro. Víctimas simplemente. Les tocó la mala suerte. Así es. Pero malísima suerte. Para poder entender a detalle el inicio de esta guerra, debemos irnos a los antecedentes que dejaron el camino libre a la toma de decisiones tan dictatoriales y carentes de libertad y humanidad. Desde el inicio de la Revolución Mexicana, muchos líderes políticos y revolucionarios dieron un énfasis anticlerical a sus discursos, en algunos casos llegando a tener un matiz antirreligioso. ¿Qué metes antirreligioso? No hay nada de matiz, o sea, era anti. Era así. Era totalmente el antagónico. Exacto. A partir de 1920, con el aumento de la influencia socialista en México, estos discursos empezaron a plantear una visión más radical de la religión, alentando a los grupos radicales que tenían como objetivo luchar contra el fanatismo. El atentado a la antigua Basílica de Guadalupe en 1921 y el intento de la destrucción de imágenes como la Virgen de Guadalupe causaron el enojo de todos los mexicanos y dio una razón bastante fuerte para levantarse en armas. Sin embargo, después de un periodo poco tranquilo durante los gobiernos de Carranza y Álvaro Obregón, la presión anticlerical se intensificó con la elección de Plutarco Elías Calles, como ya lo habíamos comentado. En 1925, el gobierno de Plutarco Elías Calles promovió la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, una iglesia cismada de la autoridad de Roma y del Papa, declarando como patriarca de la iglesia a José Joaquín Pérez Budar. Igualmente, durante el mandato de Calles, se promulgaron diversas leyes anticlericales, como las de Veracruz y las de Tabasco. Estas leyes eran legalmente estatales, que decretaban que todos los sacerdotes debían estar casados y tener 40 años de edad. Ya te pedían estado civil y edad mínima. Ok, mira. Bueno, en este caso ya una edad bastante avanzada. Digo, me da risa porque para la religión esto está prohibido. Sí, claramente. Claramente hacían las leyes, obviamente para que se rompiera sus reglas pasadas. O sea, iban en contra de sus ideales. Sí, o sea, tan solo decir casados, ya empezaste mal, güey. Ya empezaste mal. Pero esa era la condición. Sí, esa es la condición. O si no, no vas a predicar tu religión. Uy, no mames. Está todo mal. Pero bueno. El 24 de julio de 1926, los obispos protestaron con el apoyo del Papa Pío XI, que sería 11º, contra la ley impidiendo la suspensión del culto religioso a partir de su entrada en vigor, hecho que ocurrió el 31 de julio, tomando inmediatamente las medidas como el arresto de quienes organizaran o participaran en ellas. Por lo que la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, creada en 1925 por los protestantes religiosos, o sea, los cristeros, organizó un levantamiento armado, mismo que se inició en enero de 1927 en Jalisco, dando obviamente el inicio de la famosa Guerra Cristera. Digo que todo empezó como que en el Bajío, pero se desarrolló después en todo el país. Sí, pero ahí fue donde dijeron, ya, basta. Así es. Ahora sí que este fue como que el preámbulo de cómo es que se inició la guerra de los cristeros. Sin embargo, el conflicto bélico, a pesar de que se proclamó más que nada en las regiones de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Sonora, todos esos lugares así, en Veracruz se establecieron reformas a las leyes de Estado, dejando como desenlace un episodio imborrable para el pueblo veracruzano. Y aquí es donde entramos nosotros a explicarles quiénes fueron los personajes que tuvieron el protagonismo y el antagonismo, porque sí existe un antagonista muy marcado. Como todos, héroes y villanos. Exacto. Así lo dicta el manual.
La persecución religiosa en Veracruz fue un periodo de enfrentamiento, entre el gobierno del estado de Veracruz contra la Iglesia Católica, a través del Obispado de Veracruz, durante la década de 1930, comandada por el ex gobernador Adalberto Tejeda Olivares, un antiguo revolucionario y fanático anticlerical que consideró, a su parecer, necesario reformar los artículos constitucionales que limitaban a la libertad de cultos y a las prácticas religiosas externas. No sé si en algún momento llegaste a escuchar ese nombre, Adalberto Tejeda. Claro que sí. Sí, la verdad es que para la historia de Veracruz pasa como un gobernador más, sí, pero ocultando cierta historia. Su objetivo. El objetivo de Adalberto Tejeda, independientemente del objetivo de Calles y de su ley Calles, era prolongar el conflicto religioso en el estado durante los años siguientes, terminar con el fanatismo religioso de la población, dedicándose a perseguir a los ministros de culto y a clausurar templos. Adalberto Tejeda, con el apoyo de Álvaro Obregón, a quien se le había aliado en el conflicto contra Venustiano Carranza, lanzó su candidatura con el Partido Liberal Constitucionalista a gobernador de Veracruz, triunfando y ocupando el puesto desde 1920 a 1924, siendo esta su primer mandato antes de su reelección, cabrón. O sea, el sufragio efectivo no reelección se lo pasó por los huevos. Se lo pasó totalmente, y disculpen, se lo pasó por los huevos. No se le puede llamar de otra forma, se lo pasó por donde él quiso, cabrón. Exacto. Entonces, desde ahí ya vemos la clase de calaña que fue este personaje. Durante este periodo, designó como gobernador interino a Ángel Casarín, su secretario de gobierno, debido a las continuas ausencias por causa generalmente militares. O sea, al señor le gustaba estar en conflictos bélicos y prefería dejar a su segundón, a su achichincle, para irse a la batalla. Literalmente, él literalmente lo dejaba, le decía, ¿sabes qué? Quédate aquí 3 meses, 4 meses, yo me voy a chingarme la madre, me regreso y luego, oye, ¿y qué onda? ¿Cómo está la chamba? No, pues bien, tranquilo, jefe, sale. Es como un soldado cuando ya, o sea, lo mandan a labores administrativas, pero dice, no, yo quiero ir al campo de batalla. Exactamente. Y no me digas que no, yo voy. Su madre, cabrón. O sea, siempre tuvo el espíritu de lucha. Sí. Pues, campo. Un revolucionario. Sí, digo. Al final. En 1924 fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas entre 1925 a 1928. Después fue secretario de Gobernación en el gabinete de Plutarco Elías Calles. Estando en este puesto, estalló la guerra cristera, siendo esta su inspiración final para su segunda vuelta a la gobernatura del estado, apoyado por el presidente de la República, o sea, Plutarco Elías Calles. Regresó al gobierno de Veracruz por el periodo de 1928 a 1932. En esta ocasión, apoyó la campaña anticlerical que derivó de la persecución religiosa, por lo que en su actitud provocó gran oposición dentro de los sectores católicos del estado, al grado de que fue víctima de un frustrado atentado al salir del Palacio de Gobierno en Jalapa en marzo de 1931. Literalmente, en la vuelta de Adalberto Tejeda fue organizada por Plutarco Elías Calles. Le dijo, ¿sabes qué? Se está aperturando una nueva gubernatura. ¿Qué onda? Oye, pero yo ya fui gobernador. ¿Y qué? Así, oye, ¿se puede? Claro. Claro que sí. Ah, la madre. Oye, que ya imaginas, le dijo, venga. Siendo su secretario de gobierno, claro. ¿Tú cómo crees que no lo iba a dejar? Si tienes autorización de arriba, hombre, por supuesto que lo vas a hacer. Hombre, por supuesto. Hombre, creo que sí. Eso, madre. Chulada. Sí, no, es precioso todo esto. Todo. Ante el atentado de en contra de él, el 6 de junio de 1931, se promulgó el decreto 197, conocido como la Ley Tejeda. Así es, tenía una ley referente a la reducción de los sacerdotes en todo el estado de Veracruz para regular el fanatismo del pueblo. De parte del gobernador fue enviada a cada sacerdote una carta exigiéndoles el cumplimiento de esta ley,
estando en conflictos con el obispo de Veracruz, el famoso Rafael Guízar y Valencia, además de la desaprobación de los católicos. Durante esta persecución figura el nombre de un sacerdote, Ángel Darío Acosta Zurita, de que pues se habla mucho porque actualmente está canonizado. ¿Por qué? Vamos a explicar la historia. Sí, estaría bueno saberlo porque ahí sí desconozco. Este es el personaje random que te decía. Este es el... Pues sí, con razón. Sí, ya trataba de hallar los hilos, pero... No sabías por dónde. Y es dónde, que como también desconozco de temas... Ese tipo de temas sí, también. Pero bueno, mucha gente de aquí que es religiosa conoce el nombre. Sí, claro. Y tal vez conozcan la historia. Pero para los que no conocen, vamos a explicarlo. De parte del gobernador Adalberto Tejada, le fue enviada una carta exigiéndoles el cumplimiento de esta ley, correspondiéndole el número 759, o sea, la carta número 759. Y la recibió el 21 de julio, respondiendo de forma heroica: estamos dispuestos a arrostrar cualquier grave consecuencia por seguir nuestros deberes sacerdotales. Bueno, ¿y qué decía la carta? Técnicamente hablaba de que el padre Darío estaba imposibilitado de continuar con sus prácticas religiosas y que por favor dejara de hacerlo, o si no las consecuencias iban a ser graves. Amenaza total. Claro, obviamente con palabras no tan agresivas. Sutilmente lo estaba amenazando. Políticamente lo estaba amenazando de que lo iba a matar. Obviamente hubo una respuesta completamente errática y el día 25 de julio era la fecha establecida para el gobernador para que entrara en vigor la famosa ley. Se dice que era un día lluvioso y en la parroquia de la Asunción, es la parroquia del Zócalo de la ciudad, todo transcurrió normal. Las naves del templo estaban repletas de niños que habían llegado a todos los centros de catecismo. Acompañados por los catequistas, había también un gran número de adultos esperando recibir el sacramento de la reconciliación. Eran aproximadamente las 6:10 de la tarde cuando varios hombres vestidos con gabardinas militares entraron simultáneamente por las 3 puertas del templo y sin previo aviso comenzaron a disparar contra los sacerdotes. El padre Landa fue gravemente herido. El padre Rosas se libró milagrosamente al protegerse en el púlpito, pero el padre Darío, que acababa de salir del bautisterio, en donde había bautizado a un niño, cayó acribillado por las balas asesinas, alcanzando a exclamar Jesús. Okay. Eso mientras una ráfaga de balas impactaba en todo su cuerpo. Realmente mientras lo estaban matando. Así es. Al escuchar los disparos, salió de la sacristía el señor cura de la Mora, pidiendo que a él también lo mataran por el terrible acto. Pero los asesinos ya habían huido. El señor cura se acercó al padre Darío para darle los últimos auxilios. Obviamente no iba a sobrevivir ante el acto tan cruel. Literalmente vaciaron carretillas de balas contra él. Y me sorprende que todavía haya estado vivo para ese momento, porque... No, de hecho en la iglesia se explica que existe el mosaico donde la cabeza del padre Darío cae al suelo y está marcado, y la ropa con la que él falleció se encuentra en una vitrina y el cuerpo del padre Darío se encuentra en esa iglesia. O sea que esas placas que están en el suelo, o sea, es por... Sí. O sea, sí las he visto, pero me creas que no están del lado de un pilar. Ok. Sí. O sea, sí he visto que tienen ahí nombres y que mencionan por ahí pero a la madre. Es ahí donde yace su cuerpo, donde cayó su cuerpo. Bueno, donde sí. Así es. Entonces, si tú vas a la iglesia, te explican a detalle toda esa historia y la razón por la cual buscan la beatificación. Okay. El último requisito que necesitan es que cumple un milagro. Sin embargo, la gente es muy creyente de este personaje, que junto con Rafael Guízar y Valencia fueron fundamentales en la historia de la Guerra de los Cristeros, ya que Rafael Guízar y Valencia fue un personaje que estuvo siempre en contra de las leyes que Adalberto Tejada imponía,
y era pues el sacerdote máximo de la región. Entonces, técnicamente Rafael Guízar y Valencia era el líder que enfrentaba con los cristeros al gobierno. Obviamente no se iban a dejar que se impusieran leyes que no eran claramente a favor de la iglesia, ¿no? Sí, que no fueran favorables. Exactamente. Y obviamente era un atropello total el asesinato. Sin embargo, debo de aclarar que también los cristeros cometían a veces ciertos abusos o ciertos delitos por obviamente el calentamiento de cabeza, por el daño colateral, como te lo platicaba, el asesinato de maestros que hubo en la República. Entonces hubo ciertas cosas, no fue todo tan bueno, no fue todo tan malo, pero sí el resultado de las muertes lo dicen todo. 170,000 muertes de civiles no te da un buen resultado, ¿no? Es que como dices tú, o sea, el daño colateral siempre está presente en un grupo en un levantamiento armado, en un grupo de resistencia, siempre va a haber ese daño colateral y bueno, en este caso pues sí fueron muchas bajas, que es lo que pues, tristemente queda ahí marcado, queda registrado, pero pues sabemos que es algo que desgraciadamente pasa. Posteriormente al crimen, el pueblo veracruzano se enteró a los pocos días, llegando procedentes de la ciudad de Jalapa, una pistola marca Star, nuevas como regalo del parte del gobernador de Veracruz, el coronel Tejeda, premiando a los que realizaron el artero crimen. Técnicamente los premió por haber hecho la hazaña de matar a Padre Ángel Darío. Premiando genocidio, güey. Claro, sí, era legal. Es lo peor. Para no exponer la vida de otros sacerdotes, el obispo tuvo que ordenar el cierre de los templos durante 6 años, entre 1931 y 1937. 6 años sin el apoyo de la iglesia. El gobernador trató a Monseñor Guízar y Valencia como hipócrita y respondió de manera muy descortés a la carta del obispo. Más bien, había dado la orden de matarle, incluso ofreció una recompensa bastante alta. O sea, independientemente de que él tomaba acciones como el asesinato y obviamente no se le iba a inculpar, todavía ponía recompensas a la cabeza de quienes no le caían nada bien. O sea, fuera de que hubiera una legalidad, de que fuera lícito el asesinato, todavía había un estímulo para que... Una comisión. Sí. Está duro, ¿no? Sí, es como que le pongo precio a la cabeza, ahí está, ahí un incentivo. Razón por la cual la cantidad de víctimas era una desfachatez. Con la ley 197, el proyecto de desfanatizador fue puesto en marcha en la entidad, pero como se contradecía con la disposición federal, muchos clérigos se ampararon de instancias federales para que el ejército federal custodiase los templos de Jalapa, Orizaba y Veracruz, los cuales aún permanecían abiertos. No fue así en localidades más aledañas como Otatitlán, Jaltipan, Tierra Blanca, Medellín y Huatusco, donde se procedió a la destrucción de fetiches religiosos, entre comillas, es decir, las imágenes religiosas. Para el gobierno eran fetiches religiosos. ¿O qué? Fetiches religiosos. Digo, era parte de la antirreligión que ellos estaban teniendo como corriente filosófica o cultural para ellos, ¿no? Era una corriente claramente enfocada en la antirreligión, en el anticristianismo, tal. En este contexto ocurrió la conocida quema de santos de Tlapacoyan el 17 de octubre de 1931, atentando contra la parroquia de la Asunción, la cual fue profanada por desconocidos quienes quemaron las imágenes del templo. En 1934, frente a la candidatura de Lázaro Cárdenas, lanzó la suya apoyada por el Partido Socialista de la Izquierda. Y obviamente, Adalberto Tejeda fracasó en su intento, obviamente porque ya no tenía el respaldo de Plutarco Elías Calles. Ajá, ya del mero. Uh-huh. Y después tomó la carrera diplomática, siendo embajador de México en Francia, en España, en Perú. En su carrera militar logró ascender hasta el grado de general brigadier en 1948.
y murió en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 1960. O sea, nunca fue condenado por todos los crímenes que cometió. Y tampoco por todos los atropellos que realizó. Ni un juicio, nada. Madre. Sin embargo, y aquí viene lo más curioso, existe en el estado de Veracruz una ciudad que lleva su nombre. Sí, y que anteriormente se llamaba Camarón, famosa por haber sido derrotada durante la intervención francesa a las tropas de élite de la Legión extranjera. En este lugar existe un monumento que fue construido posteriormente por el gobierno francés, con una placa en donde se tienen los nombres de los soldados como reconocimiento de su valentía. También en los municipios de Boca del Río y Jalapa existen colonias que llevan su nombre. Así que te lo nombran como si fuese un héroe. Un héroe estatal. Realmente. Sí, ya. Claramente no. Nada que ver. La antítesis de un héroe. Pero lo más curioso es que no te explican lo que hicieron. Sí. Quiero dejar claro que los libros de texto, la educación básica, en este caso veracruzana, deben de poner especial atención a quienes vanagloriamos. Sí. Porque... Sí, digo, yo entiendo ese margen de error, o sea, no es perfecta, por supuesto que no. Pero sí se tiene que, como dices, no se tiene que resaltar a gente que no. O sea, no se tiene que dar esa falsa información porque, pues, desgraciadamente uno cree. Tú lo recordarás siendo niño, yo lo recuerdo siendo un niño, infante. Cómo crecimos, no vamos a decir nombres, pero con ciertos personajes que de repente nos dimos cuenta que no fueron realmente personajes buenos o que simplemente fueron una cagada. Sí, te repito, sin mencionar nombres porque no queremos entrar en polémicas, pero que sí nos dimos cuenta que eran unas viles mierdas. Ya con el fin de la Guerra Cristera, el presidente Cárdenas logró mejorar las relaciones con el Papa Pío XI y se hizo amigo del arzobispo mexicano Luis María Martínez y Rodríguez. La ley Calles, que fue ignorada por el presidente Cárdenas, fue oficialmente derogada de la Constitución en 1938. Las prohibiciones constitucionales contra la Iglesia no se aplicarían en ninguna parte de México durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Las relaciones Iglesia y Estado fueron mejorando con las visitas del Papa Juan Pablo II. Pero fue hasta 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari reanuda la relación diplomática entre la Santa Sede. Se reformó el nuevo artículo 130 de la Constitución y se le otorgó personalidad jurídica a la Iglesia, a lo que marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones Iglesia-Estado. Esa fecha ya fue que dio por concluido ese roce que tuvieron durante la Guerra Cristera. Entonces, el daño que se hizo en la persecución repercutió hasta la época de Lázaro Cárdenas y hasta Salinas de Gortari. Es que ya legalmente la Santa Sede, junto con la Santa Sede, le dan personalidad jurídica a la Iglesia. Entonces, toda esta historia de la guerra de los cristeros y toda esta guerra que fue una guerra civil literalmente, da por hecho que en la búsqueda de concientizar a la población a que no sean engañados por la Iglesia o que no sean fanáticos religiosos que se tildaban de que les lavaban el cerebro y que no podían avanzar mentalmente porque eran ignorantes. Ajá. No les da derecho tampoco a combatir de esa forma. Una cosa es que es cierto, la religión tiene sus ideales y tiene sus formas de instruir a cierto sector de la población. Sí. Pero eso no les exime de que puedan hacer actos tan atroces como evitar que no puedas tener libertad de culto, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y obviamente esta ley suprimió las garantías individuales de las personas. Y esto es algo que quedará marcado para la historia de nuestra nación
y que bueno, no se le puede engañar al pueblo, no se le puede negar la información. Esto se sabe porque está escrito, esto se sabe porque hay acceso a internet. En años anteriores que carecíamos de la información, era imposible, a menos de que tuvieses algún contacto importante o que tuvieras acceso a la información por parte del gobierno, que tú pudieras entrar, o ser alguien importante, o ser alguien que estudia filosofía y letras, o que estudia historia, tenías el acceso a ese tipo de información. Sí, solamente, lejos de eso, fuera de eso no teníamos esa, claro, no había esa tecnología o esa facilidad de acceder a, así es, a la información. Yo debo de confesar que a mis 32 años yo no sabía el tema. Muchos tal vez sí, y van a decir, no, sí, yo lo sabía, pero pues bueno. Sí, pues, claro, digo, como todos en algún momento lo saben, pero a mis 32 años desconocía completamente que existía una guerra que persiguió la religión. Digo, yo no me considero religioso ni para nada, yo no creo en la religión como tal. Sin embargo, tampoco creo que la violencia sea la solución a poder concientizar a la población, ¿no? Siempre está marcado y siempre se tiene que sacar a relucir. Violencia genera más violencia. Siempre. Sí. Y eso es real. Eso es completamente real, cierto. Así es. Entonces, ¿qué mensaje te deja este episodio de la historia mexicana? Porque también hay que dejar claro que esto es un tema post-revolucionario. Cuando el río... ¿Cómo es el dicho? Cuando el río suena es porque agua lleva. Exacto. Aquí cabe señalar que los revolucionarios, empezando por Francisco I. Madero, peculiar personaje que tenía una ¿cómo le podemos decir? Un gusto particular por el ocultismo. Y pues para la gente que no lo sabe, o sea, básicamente Madero era nuestro Doctor Strange, o sea, de los presidentes era el Doctor Strange. Entonces, vaya, ya existía una corriente filosófica muy particular con la antirreligión. Cosa que Carranza como que fue más estándar, pero desde Álvaro Obregón, que buscaba obviamente el conflicto con Carranza, y posteriormente estos acuerdos que tuvieron con otros personajes, y luego la entrada de Plutarco Elías Calles, hace que perfectamente quepa en el concepto de antirreligiosos. O sea, esta corriente era real, o sea, no fue un caso aislado de que Plutarco Elías Calles era un pinche Hitler y empezó a... No, claro. Sí. No, todos tenían esta condición o este ideal, ¿no? Se puso tanto de moda que vaya, no sé, vaya, en qué momento ellos empezaron a decir esto es bueno y para adelante, ¿no? La verdad es que es un capítulo de la historia de México que no te la explican en los libros, porque no... No, jamás, güey. Bueno, nosotros, nuestra generación, incluso gente que igual después que nosotros cursó la primaria, igual pues no creo que... Y ahorita menos, desconozco, no puedo decirte que sí me consta, pero lo dudo bastante. Así es. Y pues bueno, ya para terminar este podcast, la verdad es que es un tema que me apasiona mucho porque deja claro que no importa si seas religioso o antirreligioso, si la verdad no tienes un claro concepto de lo que deseas hacer, por más buenas intenciones que tengas, si lo llevas por mal camino, lo que mal empieza, mal termina. Y pues bueno, ya si ustedes también desean saber más información acerca de todos los temas que manejamos, pueden conocer más historias y leyendas que envuelven a nuestro estado de Veracruz. No duden en suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestra página de Facebook e Instagram, y escuchen nuestro podcast en Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Aquí abajo les vamos a dejar los links de la descripción, porque pues obviamente con ayuda de ustedes podemos llegar a más personas y pues obviamente podemos hacer que este podcast crezca y crezca. La verdad es que estamos bien contentos de que recibimos el apoyo de muchos. Los poquitos o muchos que estamos, está súper padre.
Próximamente vamos a tener más información acerca de nuevas dinámicas que ya los habíamos adelantado en el capítulo anterior. Y pues bueno, todas las dudas que tengan también nos pueden escribir a El Diario de los Muertos podcast @gmail.com y ahí nos pueden mandar todas las historias. Los viernes estamos haciendo las crónicas paranormales. Sí. Con historias en Veracruz, historias de terror, igual casas embrujadas, maldiciones, familias desaparecidas. O sea, hay un buen de temas sí. Y locales y más que nada. No, y lo que falta, hasta ahorita las dos que han salido muy buenas, muy buenas. Sí, mira. Sí. Y es curioso porque como una ciudad muy vieja, hay gente que me dicen, oye, mira, es que hay un fantasma que sale, que aparece en mi casa y esto y lo otro. La verdad es que me han mandado algunas y les quiero dar como que la importancia dependiendo de cómo se vaya suscitando los podcasts, pero todas van a salir. En algún momento van a salir todas y pues bueno, es cuestión de organizarnos. Sí, de hecho, sí, es bueno que recalques eso porque hemos leído las sugerencias que nos han dado y la verdad es que es cosa de reorganizarlo, pero comentarios muy buenos, historias muy buenas, sugerencias bastante interesantes. Y pues a mí pues ya algo que podría decir es que me da mucho gusto que hay varias personas por ahí ya están presentes y que no son nuestras mamás ni nuestros hermanos, no, que es gente que ya... No. Y mira, la verdad pues les agradecemos bastante y pues hacemos lo mejor que podemos. Así es. Y bueno, para el siguiente tema vamos a esclarecer, bueno, este podcast más que nada los domingos nos dedicamos a esclarecer dudas, nos encargamos de desmentir o afirmar ciertas cuestiones que se desconocen o conocemos de la ciudad. Para este siguiente episodio vamos a hablar, voy a darles un tip nada más. Vamos a desmentir una teoría que todo el pueblo veracruzano cree que existe, pero nadie ha visto. Ah, caray. ¿Te lo vas a guardar o lo vas a decir? No, lo voy a dejar así. Está bien. Eso lo hace más interesante. Así es, mira. A fuerza. Es algo que la gente afirma que existe, pero que nadie lo ha comprobado. Ok. Así que hay que estar a la expectativa. Sí. Pero por bueno, supuesto. Y ya de mi parte sería todo. Yo soy Irving Durán. Yo soy David Castrejón. Y esto es El Diario de los Muertos. Y nos vemos el próximo domingo. Y los viernes, crónicas paranormales. Hasta la próxima. Que no se les olvide. Buen inicio de semana.